partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana por emisora Mariana. Bienvenidos. De la mañana, 30 minutos en Colombia. Bienvenidos. Este es Encuentros Pedagógicos, la radio revista de renovación magisterial en este sábado 26 de septiembre del año 2020, programa número 267, en el que estamos con ustedes analizando temas de actualidad, temas pedagógicos, sindicales, temas educativos para toda la comunidad, para quienes nos ven y nos escuchan en Bogotá, Cundinamarca, Colombia y en el mundo. Aquí en el centro del país, el cordial saludo a quienes están con nosotros a través de emisora Mariana 1400 AM, también a quienes están a través del Facebook Live de emisora Mariana y de Renovación Magisterial. No se les olvide que nos encuentran en www.renovacionmagisterial.org. Allí van a encontrar todos los audios, todos los documentos, todas las entrevistas. Y quienes nos quieran escuchar en los aparatos móviles a través de la aplicación TuneIn, frecuencia 1400 AM de emisora Mariana. También en Twitter, @encuentrospedag, @renovacionmag. Bajo la dirección de Jairo Castro les acompaña en esta mañana de sábado Armando Castillo González. Invitación para que sigan conectados con nosotros ahí también en el Facebook. Temas muy importantes para esta mañana de sábado. Quiero iniciar saludando a Sandra Muñoz, abogada en el Centro de Solidaridad. Sandra, buenos días. Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos. También quiero saludar a Alirio Uribe, ex senador de la República y defensor de derechos humanos. No sé si ya lo tenemos por ahí. Que nos acompañan en esta mañana. Mientras él se conecta. Días. Muy buenos días. Por favor, abrir la cámara. Muchas gracias por estar con nosotros. También a Fabio Arias, fiscal de la CUT Nacional. Armando, buenos días para usted y todos los maestros de encuentros pedagógicos. Y a Miguel Ángel Pardo, nuestro compañero secretario de Asuntos Pedagógicos, Educativos y Científicos de FECODE. Miguel, buenos días. Miguel. Muy buenos días a Armando, un saludo a la mesa de trabajo de encuentros pedagógicos, a Sandra, a Fabio y al doctor Alirio. Muchas gracias. Un tema muy importante. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia garantizan derechos y cae obviamente el decreto que privatizaba empresas públicas y la pensión para los menos favorecidos. Quiero dejar a Fabio y a Miguel encabezando este conversatorio. No sé. Buenos días. Buenos días, Alirio Uribe los saluda. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor Alirio. Tiene la cámara, por favor. Vamos a hablar un poquito hoy de estos temas de decisiones de las altas cortes. Y creo que debemos empezar con el doctor Alirio Uribe. Doctor Alirio, ha habido una decisión muy interesante, muy importante de la Corte Suprema de Justicia, de su sala civil, sobre el tema del derecho a la protesta y la brutalidad policial. ¿Usted nos podría contextualizar y darnos como el alcance de dicho fallo de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, sí, Fabio, pues es importante que entendamos que la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal, la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil, perdón, me quito esto para que me escuchen mejor. La Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil ha proferido una sentencia tutelando los derechos de accionantes de 49 personas, la mayoría víctimas del ESMAD, también algunas personas académicas, miembros de ONGs, de organizaciones no gubernamentales. Esa tutela se presentó contra el presidente Duque, se presentó contra el ministro del Interior, contra el ministro de Defensa, contra la Policía Nacional,
se vinculó también a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo. En dicho fallo, por los hechos ocurridos en torno al 21N del año pasado, pues se denunciaba cómo el ESMAD y la policía habían cometido graves ataques arbitrarios, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los que habían protestado. Estamos hablando de más de 1.600 detenidos, estamos hablando de más de 500 heridos, 22 muchachos mutilados que perdieron los ojos, estamos hablando de niñas que eran desnudadas en los CAIs, de golpizas, bueno, de una cantidad de hechos, de estigmatizaciones. Recuerden ustedes que la noche anterior al paro del 21 hubo 37 allanamientos, hubo declaraciones públicas estigmatizando la protesta social. Por lo tanto, se alegaron todos estos hechos y eso fue lo que llevó a que en segunda instancia, esta tutela se había perdido en primera instancia, a que en segunda instancia la Corte Suprema considerara que efectivamente se había violado el derecho fundamental, humano a la protesta social y procede a dar las órdenes que son de público conocimiento. Son 14 órdenes, pero las más importantes pues son la petición de perdón del ministro de la Defensa, está el tema de la suspensión inmediata de las escopetas calibre 12 con las que el capitán del ESMAD, que además era formador del ESMAD, asesinó a Dylan Cruz, todos lo vimos en la reconstrucción de los hechos, y ordena que se expidan una serie de actos complejos, 30 días para que se expida un decreto que ordene a todas las autoridades del Poder Ejecutivo que se abstengan de estigmatizar, pero además que se abstengan de fijar posiciones frente a la protesta, es decir, que sean neutrales. La protesta es un derecho humano fundamental y hay que dejarlo transcurrir, y ni el presidente, ni los ministros, ni los comandantes policiales, militares, ni los alcaldes, ni nadie tiene que salir previamente o posteriormente a calificar, a descalificar y a estigmatizar las protestas sociales. O sea, se le ordena que expida una norma para que eso no se vuelva a dar. Si ustedes miran, la protesta se estigmatiza antes, se estigmatiza durante y se estigmatiza después. Con los 13 muertos en Bogotá, lo que hubo fue una estigmatización posterior, porque dijeron que fue el ELN y un bruto del ELN salió a los medios de comunicación a decir que sí, que efectivamente ellos habían organizado los ataques a los CAI, pues obviamente afectando al movimiento social que de manera pacífica pues organiza las protestas. Entonces, también se ordena que se cree una mesa de trabajo entre nosotros los accionantes con el gobierno. Estamos esperando que nos convoque para regular varios temas que están en la sentencia, y también se ordena expedir un nuevo estatuto para reestructurar y reformar todos los procedimientos que viene utilizando en Colombia el ESMAD y que viene utilizando en Colombia pues la policía para efectos de la represión a la protesta. Yo creo que es un fallo histórico y que es muy importante para los colombianos. Doctor Alirio, el ministro de Defensa dijo que él ya había pedido perdón. ¿Eso se puede considerar verdaderamente como tal o es un desacato del gobierno frente al fallo? Bueno, es un desacato total. Es un desacato total, ¿por qué? Por 3 puntos. Primero, el fallo es del 22 de septiembre y la declaración del ministro es del 11 de septiembre. Entonces uno no puede decir que fue que el ministro se anticipó. Cuando el ministro pidió perdón, no lo hizo como ministro, lo hizo digamos, en la policía, y se hizo el 11 de septiembre y se hizo por los 13 muertos de Bogotá y Soacha. Entonces, y por los más de 100 heridos. Entonces no tiene nada que ver eso con la nueva petición que ordenó la Corte, que es pedirle perdón a Dylan Cruz, a los mutilados y a la gente que fue atropellada por el ESMAD el año pasado. Son hechos diferentes. Entonces, y obviamente el ministro se pasó por la faja la orden y en mi parecer,
pues yo de hecho le pasé un escrito a la Corte Suprema ayer diciendo que se le requiera para que cumpla, primero. Segundo, que si no cumple se abra una acción de desacato. Y tercero, que si no cumple, se le compulse copias por fraude a resolución judicial. Bueno. Y hacia el futuro, mejor dicho, si con lo sucedido el 21 de noviembre, el fallo es el que ya conocemos, ¿qué se podría decir entonces de la brutalidad policial y las masacres sucedidas en Bogotá? Es decir, este gobierno, ¿qué es lo que verdaderamente está representando? Bueno, yo creo que este gobierno lo que quiere es graduarse pues de violador de derechos humanos, porque no solamente es la protesta urbana, es también la protesta rural, son los programas de erradicación forzada violenta que ha hecho el gobierno en los territorios, disparándoles con tiros de fusil del ejército y la policía a los campesinos. Han ocurrido masacres, asesinatos, donde la gente está protestando también frente a una política pública errática, que es el tema de la erradicación forzada violenta, y no está aplicando los acuerdos de paz en lo que es la sustitución voluntaria. Entonces estamos frente a un gobierno autoritario que cree que puede acallar la protesta popular tanto a nivel rural y urbano por vía de la fuerza, y lo que estamos asistiendo es a una serie de fallos y decisiones judiciales, no solamente esta, la de las aspersiones aéreas, la de la erradicación forzada, las decisiones contra el uribismo por sus crímenes, etcétera. Y tenemos es que rodear las cortes. Yo creo que el único pedazo de democracia que viene quedando en el país son las cortes, ya que el Estado ha sido capaz de copar la Procuraduría, copar la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, y entonces pues tenemos que apoyarnos en las cortes como una especie de pulmón democrático, y obviamente pues seguir denunciando este gobierno a nivel nacional e internacional, y seguirnos movilizando estos 2 años que quedan para evitar pues que este gobierno nos devuelva a la guerra y para que paren las masacres, los asesinatos de los líderes y demás. Yo creo que todo eso es parte de la tarea estratégica que tenemos. Ok, muy bien, doctor Alirio. Yo no sé si Miguel desea preguntarle algo al doctor Alirio. Sí, doctor Alirio, muy buenos días, un abrazo fraternal y bienvenido a este espacio de encuentros pedagógicos. Bueno, quería decir también que, pues, además de abrazar y respaldar esta decisión de la Corte, que es lo que nos corresponde a los demócratas, pues lo que ha habido es evidente, es una fractura en sostenido del Estado de Derecho. Sobre todo ahora recientemente con los hechos de Bogotá y el resto del país, en la cual pues la orden de una persona extraña a la institucionalidad por demás, convertir a la población en objetivo civil y desobedecer a la autoridad municipal, jefe de la policía, que en este caso la alcaldesa, al igual que en otros municipios de Colombia, pues ha habido una fractura en regla y en sostenido del Estado Social de Derecho. Bueno, ¿cuáles serían como las propuestas para que los sectores democráticos desarrollemos una amplia acción en defensa del Estado de Derecho y de la democracia? Creo que eso es lo que cabe aquí. Bueno, yo creo que ya se viene haciendo, ¿no? Yo creo que el Comando Nacional de Paro pues tiene una agenda, y esa agenda pues incorpora elementos. Si ustedes recuerdan, uno de los puntos de esa agenda era revisar todo este tema de la violencia policial, pero pues ahí hay una agenda económica y hay una agenda social. Yo creo que lo que sigue es movilizarnos, lo que sigue es haciendo presión al gobierno a nivel nacional e internacional, para que, si bien se perdieron 2 años para los derechos humanos, se perdieron 2 años para la paz, se perdieron 2 años para lograr pues que mejore la situación económica en el país, entonces debemos tratar de que no se pierdan los 4 años completos, y la forma de que no se pierdan los 4 años completos pues es tal vez seguidamente un paro nacional, sentar al gobierno a negociar muchos temas sociales. Vimos como de 164 decretos de la pandemia, apenas 11 tenían que ver con el tema de salud y del COVID,
y que se ha gobernado por decreto, se ha desconocido el Congreso. Es decir, estamos en un momento bastante crítico y de nosotros depende que este gobierno pues no nos siga hundiendo en la crisis económica, en el desempleo, 5 millones de trabajadores. Bueno, ustedes más que nadie saben esas cifras. Entonces creo que esa agenda política que está allí plasmada en ese pliego y en el pliego de emergencia, pues son las rutas democráticas desde mi punto de vista para seguir avanzando en esto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Alirio. Esa es la ruta que debemos seguir. Esa es la línea, doctor Alirio. Bueno, buen día. De paro, vamos a seguir insistiendo. Le agradecemos mucho su presencia aquí, doctor Alirio. Muchas gracias por la invitación y perdonen que los atienda así como tan informalmente, pero estoy en otras actividades. Gracias. Entendemos perfectamente, doctor Alirio. Por gastarnos este tiempito acá. Bueno, tenemos otra invitada, la doctora Sandra Muñoz. Doctora Sandra, buenos días. ¿Se nos perdió Sandra? Parece que parece que se nos desconectó. Bueno, mientras regresa la doctora Sandra, quiero aquí dar la bienvenida a nuestro compañero Oscar Carvajal, intérprete de lenguaje de señas, que a partir de hoy, en este propósito de hacer todo inclusivo, pues se vincula con nosotros. Agradecerle a él por estar con nosotros en el programa y va a estar de aquí en adelante. No sé, Fabio y Miguel, mientras entra la doctora, que no la veo por ahí. No, yo creo que lo otro es comentar que han habido otras decisiones importantes en estos días. Una de la Corte Constitucional en el día de antier sobre declarar, ya está de la Corte Constitucional, declarar inexequible el decreto 811, que fue dictado en medio de la declaratoria de emergencia sanitaria. Ese decreto, pues autoritario como han sido todos los que ha proferido Duque en ese periodo, sin contar exactamente con la concertación y mucho menos con la de los trabajadores. Ese decreto autohabilitaba al gobierno nacional para vender el patrimonio público y hablaron siempre en ese momento, Carrasquilla ha estado detrás, el ministro de Hacienda, detrás de Ecopetrol, el CENIT, que es los oleoductos de Ecopetrol, e ISA, la interconectora de energía eléctrica. Pero ese decreto tenía otro componente muy importante. Tal vez nosotros siempre insistimos más en ese, pero el otro ingrediente que tenía, porque ya fue declarado inexequible el decreto 811, era que le permitía al gobierno nacional invertir, ¿sí?, en las empresas que por los problemas exactamente derivados de la pandemia estuvieran en graves crisis económicas. Es decir, de ahí también dependía el crédito que le iban a dar a los señores de Avianca. Entonces, digamos que con el decreto 811, digamos que se le da un aire nuevamente para que nosotros, los trabajadores en general, los que nos duele este país, podamos seguir defendiendo el patrimonio público de Ecopetrol, CENIT e ISA. Nos da un espacio mayor. No quiere decir que eso ya no lo puedan volver a hacer. Hay otras normas que ellos tienen. Lo que pasa es que esta era una norma con lo cual podían hacer esa venta de manera express, es decir, sin tener ningún otro criterio y requisito que el gobierno central tomara la decisión de salir o a vender las acciones de Ecopetrol o a vender el CENIT o a vender ISA. Pero adicionalmente estaba el tema de Avianca. Ya el caso de Avianca, el Tribunal de Bogotá y Cundinamarca había determinado de que se suspendían ese crédito porque habían una serie de circunstancias que no estaban tan claras y que por tal motivo ese crédito queda suspendido. Pero ahora con la expedición de esta norma sí le va a quedar mucho más difícil al gobierno regalarle esos 370 millones de dólares a Avianca, cosa que evidentemente nosotros hemos recibido con beneplácito, por supuesto, y pensamos que es una decisión muy importante para la defensa del patrimonio del país y para no estarle regalando la plata a los extranjeros, porque Avianca es una entidad evidentemente extranjera. Debo resaltar que la votación en la Corte Constitucional sobre este tema específico, el decreto 811, quedó 5-4, lo cual demuestra que la votación fue muy reñida y la discusión fue evidentemente demasiado conflictiva por los intereses que habían exactamente por medio.
Por fortuna en esta oportunidad la sacamos bien. Claro que en este sentido también sí tenemos que decir que la Corte Constitucional, todas las normas de carácter laboral, ¿sí?, que se expidieron en medio del decreto de emergencia, con excepción de las pensionales, fueron desafortunadamente declaradas exequibles. En esa estaba el tema de las cesantías, estaba el tema de las vacaciones y estaba el aplazamiento de los pagos de las horas, de los recargos nocturnos, las horas extra y los dominicales y festivos, que podían aplazarla a los empresarios por motivo de la pandemia, que a nosotros nos pareció una reforma laboral por decreto. Entonces, digamos que saludar la decisión de la Corte Constitucional en el término del decreto 811, porque es muy importante, no vamos a decir que sea una vaina menor, pero lamentar exactamente que haya decretado esos otros fallos como exequibles cuando se trata exactamente de perjudicar directamente a los trabajadores. Fabio, muchas gracias, Miguel. Vamos a esperar a ver si regresa la doctora Sandra. Voy a continuar con el programa mientras a ver si nos podemos conectar nuevamente con ella. 8 de la mañana, 50 minutos en Colombia. A continuación, el encuentro con el preescolar. El preescolar de Bogotá dice no a los convenios con cajas de compensación. Quiero saludar a nuestras compañeras Marjorie Cañón, de la Institución Educativa Santa Librada. Marjorie, buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, y a nuestra compañera Heidi Quijano, asesora del CEI de la de Heidi. Muy buenos días, Armando, y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Sí, Armando, una de las decisiones que se tomó en el séptima Asamblea Pedagógica Distrital del CEI de la ADE, que se realizó el 17 y 18 de septiembre, es decir, la semana pasada. Una de las importantes conclusiones es que los maestros se deben manifestar en contra de continuar con las cajas de compensación. Esto lo debemos dejar muy claro. La ADE no está diciendo que los maestros que estaban vinculados con el 901 o con el proyecto siguiente salgan. Es decir, estos maestros de arte, estos maestros que han estado con nosotros, los maestros que están desde los jardines que trabajan desde integración social, pero que pertenecen a la planta de la Secretaría de Educación. Nosotros no estamos diciendo que el trabajo de ellos no sea valioso, sino todo lo contrario. Nosotros consideramos que no debemos dar más prórroga a la tercerización, no debemos continuar con estos contratos de las cajas de compensación, que lo único que están haciendo es degradar nuestra labor docente. Debemos recordar que estos proyectos, por medio de las cajas de compensación, se hizo un retroceso en los procesos de preescolar. Fue impuesta la jornada única bajo la excusa que es jornada extendida, pero miremos el decreto de jornada única. La tercerización en los contratos, sí, la respuesta que nos da Secretaría es que es un convenio con la caja de compensación y que ellos pueden hacer los contratos como a ellos bien les plazca, pero nosotros no podemos permitir que maltraten a los docentes con esos contratos tan mal pagos. La apropiación de proyectos de docentes, hemos visto y hemos compartido en nuestros encuentros de los viernes cómo muchas de las docentes, sus proyectos fueron tomados por las cajas de compensación y presentados como propios. La errada atención integral, lo que ellos están dando no es atención integral, como lo plantean en su proyecto, es algo totalmente diferente. Y obviamente no estamos de acuerdo a la destinación del presupuesto público a operarios privados y contratos millonarios sin sustento pedagógico ni beneficio real, porque yo los invito a que entren a la página de la Secretaría y revisen cuánto les giran mensualmente a las cajas de compensación. Marjorie Cañón, muy buenos días, profesora de Santa Librada. Marjorie, ¿cómo los maestros deben hacer este pronunciamiento en sus instituciones? Bueno, muchas gracias, Heidi. Aquí lo que vamos a hacer es decirle a nuestras maestras de las instituciones educativas la manera como estos proyectos se pueden desvincular, porque existe también el ideal, el imaginario de que después de que estos proyectos están en nuestras instituciones ya no pueden salir, lo cual no es cierto y hay muestras de muchas instituciones que ya lo hemos logrado.
Entonces, vamos a hacerlo rápidamente, mostrarle a las profes cómo en 3 pasos muy sencillos lo podemos hacer. Decir sencillos es de pronto decir que es muy fácil, sabemos que no lo es, pero sí se puede lograr. Entonces, el primer paso sería la evaluación de este proyecto. Como maestras, nosotros debemos darnos el ejercicio de hacer una evaluación muy profunda y con argumentos muy apropiados desde lo pedagógico, administrativos y demás de este proyecto. Entonces, tenemos que son 6 componentes, pero en la realidad y en la práctica solamente 3 componentes se desarrollan en nuestra institución, lo cual ya es un argumento, ¿vale? De los 6 solo se trabajan 3. Familia, comunidad y redes. Desde las cajas de compensación con la agente psicosocial se hace trabajos interesantes, pero aquí hay que resaltar una cosa y es que todo el trabajo con familias lo hacemos las maestras también, pero además lo podemos hacer de manera articulada con nuestros orientadores. Además, que los orientadores son las únicas personas en la institución que tienen la potestad de subir alarmas al sistema al sistema en donde si hay alguna dificultad, por ejemplo, de maltrato y demás, ellos son los únicos que tienen la potestad. Entonces hay que elevar, digamos, la importancia que tienen nuestros orientadores también en nuestra institución con el trabajo articulado con las maestras. En el componente de salud, observamos que, digamos, lo ideal sería tener una enfermera que se encargue de todos estos aspectos en nuestra institución. Como sabemos que es algo aún difícil de lograr, lo que nosotros podemos generar con la ayuda de nuestro rector, coordinadores y orientación son alianzas con los hospitales y con la Secretaría de Salud para que de manera articulada también hagamos estos trabajos en todo lo que tiene que ver con salud. Además que sea un trabajo que realmente tenga una relevancia en la institución y que no solamente sea hacer peso y talla nada más. En lo pedagógico es donde más debemos extendernos porque como maestras y desde nuestro ejercicio debemos resaltar nuestra importancia en la institución. Es el componente que nosotras tenemos toda la autoridad de desarrollar, digamos que con toda la autonomía necesaria. Aquí lo que sí podemos hacer es elevar una propuesta en donde hayan maestros con conocimientos específicos, por ejemplo en arte, de manera tal que podamos fortalecer nuestro proyecto pedagógico de preescolar a través de las actividades rectoras, pero con maestros con conocimientos específicos que enriquezcan todo este trabajo pedagógico. El segundo paso, ¿cuál sería entonces? Después de tener esta evaluación, lo que debemos hacer es elevar esta evaluación a los entes del gobierno escolar, consejo directivo y académico, ¿sí? Donde con todos los argumentos que ya hemos tenido y hemos elaborado a través de esta evaluación, busquemos la aprobación de nuestra intención de no continuar con estos proyectos, proyecto 1050, proyecto 7784. Y finalmente, lo que vamos a tener después de esa aprobación es que debemos ir y radicarla a la dirección local. ¿Qué vamos a radicar? La intención de no continuar. Recuerden que nosotros tenemos autonomía institucional y por lo tanto podemos decidir como institución si seguimos o no seguimos con estos proyectos. Hay que resaltar, como tú lo decías, Heidi. Perdón, profe Marjorie, un minutico, voy a mandar a pausa a emisora Mariana para no interrumpir la charla y seguimos aquí en Facebook. Entonces vamos a pausa en emisora Mariana, ya regresamos, continuamos aquí en el Facebook. Profe, siga, por favor. Vale, no, finalmente es decirle a las maestras que debemos empoderarnos, como lo decía Heidi, continuar con estos proyectos es promover la tercerización y promover unos contratos en unas condiciones que la verdad para el estatus que debemos tener los maestros no son las mejores. A nuestras compañeras, lo que queremos también es promover para ellas el concurso en donde ellas puedan presentarse y llegar a las instituciones con contratos directos por la Secretaría y tener todas unas condiciones dignas de contratación. Muchas gracias, Marjorie. Yo creo que más claro no se puede. Es radicar la intención en consejo académico y también en la dirección local para que quede manifiesta la intención de las maestras de no continuar, obviamente muy argumentada esta solicitud. Muchas gracias y Armando, muy buen día y buen fin de semana para el resto de los compañeros.
Muchas gracias, compañeras, muy amables. Claro que sí, fin de semana espectacular para ustedes. A los maestros de preescolar estar muy pendientes para hacer este proceso en las instituciones educativas. Vamos a pausa interna y ya regresamos aquí en Encuentros Pedagógicos. La Escuela para la Formación de Artistas Íntegro CEFAI es una institución educativa en el marco de la educación para el trabajo y el desarrollo humano que le ofrece a sus estudiantes la formación en artes, pero también en el componente pedagógico. Nuestros estudiantes se forman íntegramente en los conceptos de la ética, de la estética y de cómo transformar el mundo a través de las artes, y reciben su certificado de aptitud ocupacional en el área escogida. Matricúlate en EFAI, una nueva oferta educativa para Bogotá y el país. En Encuentros Pedagógicos vamos ahora con Encuentro con la Poesía. La poesía en cuarentena, el concurso que se realizó desde Italia. Los dejamos con Sara Frosín. Buenos días a todos. Aquí es Sara Frasine que les habla, coordinadora del proyecto Quarantine Poetry Competition, una competición de poemas en tiempo de cuarentena que empezó en Italia y se desarrolló colectando poemas desde todo el mundo. Pero aquí en Italia comenzó la cuarentena y fue percibida de manera muy fuerte, tanto que muchos de los poemas que hemos recibido son de aquí. Así que quiero leer hoy un poema que llega desde una escritora italiana y habla de intentar de abrir el espíritu e intentando de percibir la maravilla de la belleza de las cosas que nos rodean, aunque las cosas parecen ir de manera negativa. Se intitula Andiamo a estasiarci, o sea, vamos a extasiarnos. Vamos a extasiarnos y luego de repente el fondo se rompe, el escenario arde, el telón cae. Nos quedamos de pie, silenciosos, desnudos, en nuestro escenario de la vida. No hay más lienzo para proyectarnos, solo la negrura del espacio vacío, infinito. Estamos muy consternados. Repetir los gestos, vivir la materia. ¿Puede ser suficiente? ¿Todavía puede salvarnos? Necesitamos tanto la belleza, porque la belleza de la cosa bella no está en la cosa misma, sino en una excitada esperanza que con ella entra en el cuerpo. Cuando la encuentras, el tiempo se detiene y una gota de poliuretano imbuida de magnífica energía se insinúa en nuestro esófago. Magia. Al contacto con el estómago se expande hasta el exterior de nuestro cuerpo material. Al impacto con el exterior, esta burbuja, chisporroteando, puede dar escalofríos, estimular el llanto, haznos aplaudir, brincar. Puede ser que estemos sintiendo alegría, admiración, asombro positivo o tristeza, incluso el dolor. También puede ser una mezcla indefinida, no importa cuál sea la emoción, porque toda la concentración, esta cosa hermosa la cataliza. Y resulta, en cualquier caso, un placer general. Por algún tiempo nuestro centro permanece fuera de nosotros mismos. Nuestro ego está en silencio. En esos momentos estamos perteneciendo a la belleza. El efecto se desvanece gradualmente, pero permanece en una nueva forma, la de la esperanza activa. Una sustancia de poco a poco empieza a impregnar, a alterar la percepción habitual. Encima de lo que vivimos, lo que observamos. Reanudamos, después de mucho tiempo, estar al tanto de los eventos, responder por nuestras acciones, pero ya se lee todo en una perspectiva un poco más positiva. Desafortunadamente, hay una tendencia. Ciertas cosas malas conducen a la aniquilación de los efectos de las cosas bellas. Pero, por eso, es ahora,
que necesitamos tanto la belleza. Claro, los efectos no desaparecen del todo. Nuestro recuerdo más íntimo y profundo sigue conservando su forma, pero hay una necesidad, con constancia, para renovar su chispa, para que la belleza tan preciosa se vuelva contagiosa y te sobrepase el poder de lo feo, derrotista. Ahora nos toca a nosotros, anonadados y golpeados, decidir si bajar el escenario, asumir la verdad, cada parte de ella, y ir a buscar la belleza en la cruda negrura del presente. O volver a poner las cortinas, cosiendo el telón de fondo y la cortina y reanudar la vida. Yo escucho el grito que me asalta, a medio camino entre consejo y amonestación, y me mezclo con la tierra rugosa para seguir esto. Vamos a extasiarnos. Bueno, con esta poesía, un poco larga pero con mucho contenido, los saludo desde la ciudad de Bolonia. Aquí estamos afuera en la calle y le mando un querido abrazo desde Italia. A la próxima semana con otra poesía. Adiós. 9 de la mañana, ya 1 minuto en Colombia. Continuamos en encuentros pedagógicos y retornamos también a través de emisora Mariana. Saludamos a quienes están conectados con nosotros en esta mañana de sábado. Y a esta hora de la mañana nos vamos al encuentro con la música. Quiero saludar a nuestro compañero Andrés Ballén, delegado de CODEMA, y al Comité de Formación Docente. Andrés, qué bueno verlo nuevamente. Bienvenido. Gracias, Armando. Muy buenos días y buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Este encuentro con la música está relacionado con la lengua de señas. El pasado 23 de septiembre se celebraba el Día Internacional de las Lenguas de Señas. En Colombia, la lengua de señas se viene estudiando desde los años 80. Fue reconocida oficialmente en el año de 1996. En el año 93, por ejemplo, se publicó un módulo denominado Lenguaje Manual Colombiano, que luego se transformó en un manual de lenguas de señas colombianas del año 96. En el 2006, el Instituto Caro y Cuervo con el INSOR publican el Diccionario Básico de Lenguas de Señas. Y es una cosa súper interesante porque la lengua de señas colombianas además tiene dialectos. Entonces, es muy, muy importante y es una deuda que tenemos con la población con discapacidad auditiva. Entonces, para ambientar esta conversación, vamos a escuchar la canción Gracias a la Vida, traducida en lengua de señas, para que por esta apuesta que hace Encuentros Pedagógicos para la Inclusión. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro,
madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Sí, como decía, la inclusión es toda una apuesta que se está haciendo desde encuentros pedagógicos. Es una decisión más que una apuesta. En realidad es una decisión ética, es una decisión política, y en adelante, y gracias al trabajo de la profesora Sara Márquez, que nos ha estado orientando en ese sentido, esperamos dar unos pasos muy gigantes hacia una inclusión definitiva que vaya más allá de la mera enunciación. Les habló Andrés Vallen Rojas en el Encuentro con la Música. Muchas gracias. Gracias, Andrés. 9 de la mañana, 6 minutos en Colombia. Quiero saludar a quienes están conectados con nosotros. Fuerza Educativa, que envía un saludo a Marjorie, le dicen, esta maestra la tiene clara, claro que sí. Sara Márquez también. Carito Calderón, muchas gracias. Emma Salazar. Y también a los compañeros de la jornada nocturna de la institución educativa Manuela Beltrán. Continuamos en Encuentros Pedagógicos. Y a esta hora de la mañana nos vamos al encuentro con Canapro. Estamos esperando el ingreso nuevamente de la doctora, a ver si podemos terminar el conversatorio con ella. Mientras tanto, Jairo, vamos con Canapro. Sí, Armando, muy buenos días. Saludar a Alonso Camacho, jefe de cartera de Canapro de créditos. Muy buenos días, Alonso. Muy buenos días. Un cordial saludo a todos los oyentes de este espacio informativo. Gracias, Alonso. Pues invitarlo acá porque pues hemos escuchado esta semana las nuevas tasas de crédito que tiene Canapro para los afiliados, y pues queremos que usted nos cuente, pues porque sabemos que la banca no se queda quieta, las cooperativas, cuando las bancas se mueven, las cooperativas sufren. Entonces queremos que nos cuente, Alonso, ¿qué es el plan que tiene Canapro para poder enfrentar este tipo de créditos que sacan los bancos y que no nos favorecen a los profesores? Sí, muchas gracias, Jairo. Canapro, al inicio de la pandemia, su consejo de administración, a presentación del señor gerente, tuvo a bien crear inicialmente un crédito para beneficiar a todos los asociados, por nómina como por ventanilla, con un valor hasta de 3 millones de pesos, hasta 36 meses, con una tasa de interés del 0.5 nominal mensual. La idea de este crédito pues era enfrentar la pandemia. Está dirigido principalmente pues a la compra de mercado y de medicinas
o lo que el docente requiere. No tiene reciprocidad. Igualmente, nuestro crédito rápido, que también está dirigido a todos los asociados de nómina y pensionados, va hasta 15 millones, 72 meses, y también está al 0.5 nómina mensual. Y el Consejo estuvo a bien aprobar el pasado 12 de septiembre en su reunión extraordinaria un ajuste en las tasas de interés de nuestro crédito ordinario, el cual pues va hasta 120 meses y está a un interés del 0.79 nominal mensual. También se ajustó el crédito de vivienda por nómina, el cual está actualmente quedó en el 0.84 nominal mensual. También ahí tenemos un crédito que pues es un crédito que tiene una característica que es de libre inversión, pero se realiza bajo una hipoteca. Este crédito, recordemos que vivienda e hipoteca va hasta 15 años o 180 meses de plazo, y el interés por nómina quedó en este momento, de acuerdo a la aprobación, en el 0.84%. Tenemos también no solamente créditos de consumo, tenemos un crédito productivo, el cual está enfocado a los asociados que realizan algún proyecto, y este interés también quedó al 0.84%. Esas son las rebajas que se hicieron de las tasas, pues primero para favorecer a nuestros asociados en esta pandemia y para enfrentar pues también, como lo decía bien Jairo, la competencia de las demás entidades, sobre todo lo de los bancos. Esa sería la información respecto a las tasas. Recordarles que pues nosotros ofrecemos este crédito muy importante, se solicita telefónicamente. Es a través de nuestro PBX 348-0564, extensión 7010. Ahí los asociados pueden llamar y con mucho gusto los atenderemos de lunes a viernes en horario de oficina y los 2 primeros sábados. Entonces recordar que es llamar 348-0564, extensión 7010. Si reúnen todos los requisitos del reglamento de crédito, se hará inmediatamente el crédito, o si no, pues hará el proceso correspondiente de acuerdo a la modalidad de crédito. Alonso, muchas gracias por la información. Entonces esperamos que todos los docentes afiliados a Canapro se acerquen a hacer útil este beneficio que nos está dando la cooperativa, y de igual manera invitarlos pues a las sedes vacacionales que tendrá una temporada para que las visitemos, un plan piloto. Entonces le agradecemos, Alonso. Sí, Jairo. Ahí quería agregar que, digamos, en nuestros diferentes servicios lo hacemos a través de nuestro teléfono 348-0564, extensión 7010, el crédito, e igualmente los otros servicios. Solamente tenemos nuestros servicios presenciales, van de lunes a viernes en Bogotá, en nuestras 4 sedes, Plaza de las Américas, calle 63, Portal 80 y Gran Estación. Se atiende de 9:30 a 1:30, pero el servicio únicamente de cajas. Los demás servicios se realizan telefónicamente llamando a nuestro PBX 348-0564. Y en el caso de créditos, la extensión 7010. Y como ahorita lo decía Jairo, entonces también podemos hacer a través de esa línea, podemos ya iniciar el plan piloto de nuestra utilización de nuestras sedes vacacionales. Ustedes llaman ahí, no requieren ir a la cooperativa, sino telefónicamente van haciendo su reserva. Recordemos que podemos usar los bonos de fidelidad que entregamos desde el mes de diciembre. Y ahí, para culminar, recordarles que hasta el miércoles 30, los que no han reclamado, los asociados que no han reclamado el bono de fidelidad que entregamos desde diciembre, lo pueden hacer. Es el último plazo, pueden reclamarlo únicamente en la sede de Gran Estación, local 219. Muchas gracias, Jairo, muchas gracias, Armando, muchas gracias al programa. Gracias. Alonso, que esté muy bien. Muchas gracias, Armando. Gracias, muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias, Alonso. Continuamos en Encuentros Pedagógicos, 9 de la mañana, 13 minutos ya en Colombia. Retornamos la comunicación con la doctora Sandra Muñoz, abogada en el Centro de Solidaridad, y Fabio Arias, quienes van
y vamos a hablar de esto, de la pensión para los menos favorecidos. Doctora, nuevamente gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Buenos días, Fabio. Sandra, queremos hablar un poquito hoy del decreto 1174, especialmente en el tema de las pensiones. Hemos dicho que es una reforma regresiva de carácter laboral y pensional. Entonces, para que usted nos ilustre, ¿cuál es el cambio, cuál es la modificación que trae en términos pensionales este regresivo decreto 1174? Bueno, yo empezaría por reforzar la idea de que este decreto es un decreto regresivo, y no solamente regresivo en el cuadro de la Constitución de 1991, sino regresivo porque estamos invocando casi condiciones anteriores a la Constitución del 91. Recuerden que antes de la Constitución del 91 en Colombia existía algo que era como unas garantías asistenciales o protección asistencial, para no hablar de seguridad social integral. Es con la Constitución de 1991 que nosotros empezamos a hablar o elevamos a rango de Constitución la seguridad social integral. Y dentro de la seguridad social integral, que está consagrada como principio y como garantía en el artículo 53, 48 y demás, no se dice específicamente que la pensión y que se debe garantizar la pensión mínima, pero se entiende que al garantizarse como principio y como garantía se está hablando de la seguridad social integral. Yo creo que epistemológicamente el gran cambio que hay es que dejamos de hablar de seguridad social integral para hablar de protección social o para hablar de ampliar la cobertura, ¿cierto?, en vejez. Cuando tú haces ese cambio, parece un cambio simplemente de lenguaje, pero no lo es, porque entonces ya el ministro de Trabajo y ya el gobierno no nos está hablando de la pensión de vejez como la contemplamos en el Estado Social de Derecho, sino que nos está hablando de una garantía que no necesariamente es de una pensión mínima que tendrían la mayor parte de los trabajadores. Yo creo que lo más preocupante es que este decreto, como todos lo sabemos, tiene un antecedente desde el acto legislativo 01/2005 y de otras normas que ya venían abonando el camino. Pero no obstante, yo creería que el antecedente más fuerte y más reciente son las reuniones que hace. Ustedes saben que Asofondo se reúne cada año en Cartagena, ¿cierto? Fue allí, y es lo más preocupante en el caso de Colombia, que es en el seno de Asofondos donde se empieza a discutir que no pueden haber, claro, dos regímenes, régimen de prima media y régimen de ahorro individual. Y ya les voy a decir por qué estoy hablando desde ese antecedente. Siempre se ha dicho que es inconcebible que estén los dos regímenes. Puede que sí, ¿cierto? Pero ¿por qué no eliminar el régimen de ahorro individual y por qué sí pensar en eliminar el régimen de colpensiones? Ahora, en esta idea de eliminar el régimen de colpensiones es que se inventan los BEPS o los famosos beneficios periódicos. ¿Por qué yo lo pongo en el antecedentes de Asofondos y de lo preocupante que es que la política pública de seguridad social integral esté en el fondo, en el seno de Asofondos y no en el gobierno nacional? Porque desde que se crea Colpensiones se crea como una entidad financiera. O curioso que si se crea como una entidad financiera, tal parece, lo que quieren hacer con Colpensiones a futuros es que solo quede administrando los BEPS. O sea, que no quede administrando prima media, que salga como régimen de prima media, que las pensiones que son de más valor queden en ahorro individual administradas por los fondos de ahorro, y que Colpensiones quede como se ha pensado desde el principio, con una agenda oculta, por supuesto, de que queden administrando los BEPS, que queden administrando un régimen que no es pensional, un régimen que efectivamente lo que va a hacer es que va a mostrar a nivel nacional y a nivel internacional estándares de cobertura amplios, porque van a decir, claro, pensionamos, protección a la vejez, más desamparada, pensionamos a tantas personas, pero con no sé, con 100 pesos, con 200 pesos, cuando realmente no garantiza la vida y la salud de estos trabajadores. Entonces, haciendo ese antecedente y recordando que en el 2013 ya había un decreto, el 2616, que establecía la cotización. Cuando usted trabajaba por tiempo parcial, se establecía una cotización sobre el mínimo, pero te cotizaban 7, 14, 21 semanas, pero siempre una cotización sobre el mínimo. Ya ese decreto abonaba, porque si ustedes recuerdan, ese decreto decía que usted, si trabajaba por tiempo parcial y ganaba menos del mínimo, podía estar en el sistema de pensiones, podía tener caja de compensación y riesgos laborales, pero ya empezó a decir que iba al régimen subsidiado en salud. Desde el 2013 tenemos eso. Y en ese régimen entraban muchas personas de restaurantes, de bares, algunos incluso trabajadoras domésticas.
trabajadores que estaban por tiempo parcial. Con este decreto se hace extensivo, ni tan siquiera se dice a qué sectores va a aplicar, sino que simplemente se dice, si tú ganas tiempo parcial, ganas menos del salario mínimo, te vas a los BEPS. ¿Qué es irse finalmente a los BEPS? Es irse a un fondo, porque la gente tampoco entiende eso, ni tan siquiera es parecido al régimen de prima media, no, es un fondo de ahorro que tiene el trabajador en donde tú llevas tu aporte del 15% que no te va a alcanzar, según las proyecciones que hacen la gente que sabe de esto, los cálculos que hace, no te va a alcanzar a la edad de 62 años los hombres y 57 las mujeres, que es el momento en el que tú puedes ya llegar a los BEPS, no te va a alcanzar para un salario ni tan siquiera mínimo. Con el alivio supuestamente de un 20% de incentivo del Estado, que no es nada, y algunos ingresos que pueden entrar a ese fondo, y le digo fondo porque es que es un fondo de capitalización. O sea, realmente lo que nosotros vamos a hacer es vamos a dejar que la gente más pobre del país empiece a ahorrar de manera individual en su fondito, la poca plata que le entra en su vida laboral, luego el Estado le entra con el 20% del incentivo, ahí van a entrar algunos subsidios de Colombia Mayor si los hay y demás, y esa bolsita que produce unos intereses finalmente van a acrecentar las arcas del sistema financiero, que yo creo que eso también hay que verlo, o sea, esto es plata que durante toda la vida va a ir administrando el sistema financiero. Sandra, una pregunta así como concreta. El decreto 1174, al establecer ingresos por debajo del salario mínimo en contratos de tiempo parcial, es decir, contratos por horas, ¿se le puede aplicar a los trabajadores empleados públicos, a los empleados públicos? No, yo diría que a los empleados públicos no, pero al sector educativo sí en algunas aristas. Por ejemplo, pensémonos en que la ley 30 establece el horario cátedra para estudiantes, profesores, docentes de educación superior, y hace poco se peleó que tenía que ser por contrato de trabajo. Muchos estamos pensando es que posiblemente a esos docentes o a los docentes del sector privado, que de acuerdo a la ley 1650-2013 se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo, van a poderlos contratar. Si tienen tiempo parcial, van a poderlos enviar a los BEPS, sistema subsidiado en salud, sin riesgos laborales y con este paupérrimo sistema de protección a la vejez. Pero a un docente vinculado a la educación básica, primaria y secundaria, ¿le podrían aplicar este contratos por horas? Yo diría que sí, si se cumple el presupuesto de la norma, y hay que ver cómo queda reglamentado. El presupuesto es que tú trabajes tiempo parcial. Es que el problema del decreto es que el decreto está supremamente abierto, o sea, prácticamente te está diciendo, siempre que usted gane menos del salario mínimo porque trabaje menos del horario establecido, usted puede ir a los BEPS y no hace ningún otro condicionamiento. Okay. Ahora, en este momento hay gente que está diciendo, abogados que están diciendo que el decreto del que hacía ahorita referencia, el 2616, que es mucho más garantista que en sentido de que tú se acumulas tus semanas de cotización, tienes riesgos laborales y tienes caja de compensación por lo menos, todavía podría seguirse aplicando. Recordemos que este decreto 1174 entra a regir el próximo año, 1 de febrero del próximo año, pero hay quienes dicen que ya hay una derogación tácita de este decreto y que tendríamos que estar aplicando a los BEPS. Sin embargo, la planilla, porque es que la planilla mediante la que se cotiza parcialmente, tiene una sección habilitada para ello, todavía sigue habilitada y todavía es posible cotizar, que desde el Centro de Solidaridad lo hemos hecho, todavía es posible cotizar bajo la norma anterior. No sabemos cómo va a quedar después de febrero, pero ese es el panorama en general. Doctora Sandra, muchas gracias. Fabio, muchas gracias. Usted muy amable, Armando. Buen día para todos y todas en Encuentros Pedagógicos. Muchas gracias por la ilustración. 9 de la mañana, 22 minutos en Colombia. Nos vamos al encuentro con la Marcha del Hambre. El aporte histórico de la Marcha del Hambre al magisterio colombiano en 1966. Nos acompaña Eliezer Joaquín Avendaño Restrepo, maestro caminante de la Marcha del Hambre. Jairo también nos acompaña en esta parte. Eliezer, muy buenos días. Eliezer Joaquín Avendaño Restrepo. Si puede abrir la cámara para que lo miremos. Sí. Eliezer, ¿nos está escuchando bien? Dice, no puedo iniciar su video porque el anfitrión lo detuvo.
Listo, pero entonces nos puede ir contestando, Eliezer. Pues como se nos acortó el tiempo, le hago la pregunta una vez para que tome sus 5 minutos y nos cuente. En 1966, esa gloriosa marcha del hambre que llegó a Bogotá, ¿cuáles fueron esas causas que los motivaron a usted para hacer a la marcha? ¿Y qué nos marcó en la historia esta marcha para los movimientos sociales, para los maestros? ¿Qué significó esa marcha? Realmente, digamos, las circunstancias que nos llevaron a nosotros a hacer la marcha del hambre fueron muchas, pero principalmente, digamos, la incapacidad del gobierno para desarrollar una verdadera educación. Y por otro lado, digamos, la cantidad de represión de la cual fuimos objeto, y nosotros encontramos en el Magdalena Grande que no había posibilidad de ninguna forma de resolver el problema aquí en Santa Marta, porque los gobiernos de ese entonces, porque es que la gente no se imagina la situación que tenía el maestro en el 1966 y antes de eso. Los maestros ahora en este instante están convencidos de que lo que tienen son cosas que el gobierno de manera, pues, dadivosa se los entregó. No, nosotros luchamos verdaderamente por todas las cosas que tiene el maestro en este momento o que tenían algunas que se perdieron en este instante. Y lo hicimos con nuestra propio esfuerzo. La Marcha del Hambre fue un movimiento sin violencia, sacrificándonos nosotros mismos, caminando de Santa Marta a Bogotá para que realmente el país entendiera y comprendiera que los maestros pueden y hacen lo posible para que el pueblo tenga justicia social. Y lo hicimos y conseguimos muchas cosas. Conseguimos el FER, conseguimos la estabilidad. No había estabilidad en ese entonces. Recuerden que a los maestros se les pagaba hasta con ron. Es que, digamos, realmente a mí me duele en este momento de que muchos maestros nuevos ni siquiera conocen la Marcha del Hambre, no conocen la lucha de todo el maestro colombiano. Los maestros, a pesar de que nosotros comenzamos la lucha, todos los maestros colombianos nos acompañaron cuando nosotros estábamos caminando de aquí a Bogotá. Todos los maestros colombianos, y no solamente colombianos, todos los maestros en el mundo nos apoyaron. Incluso siempre recuerdo que nos apoyaron tanto los de Europa como los de Estados Unidos, etcétera, etcétera, todo el mundo, rusos, chinos, todos nos apoyaron. Y había una cuestión interesante, y era que el New York Times y todos los periódicos del mundo importantes publicaban todas las peripecias que nosotros pasábamos. Pero lo importante de todo eso es que la educación es lo más importante. Aquí nosotros luchamos por dos cosas importantes. Primero, por la reivindicación del magisterio, la reivindicación social, política y económica. Pero también luchamos porque la cobertura se ampliara en todos los departamentos, en todas las comisarías y en toda la intendencia en ese entonces. Luchamos porque la educación fuera diferente, tuviera otro contenido, que fuera científica y fuera humanista. Y todo eso se ha perdido. Se han perdido muchas cosas. Con el plan básico se acabó la educación. Y el educador fue indiferente. Sí, Eliezer. Nosotros luchamos. Sí, Eliezer. Nosotros le reconocemos toda la lucha del magisterio, ese hito que nos marcó la Marcha del Hambre. Tenemos que cortar y esperamos en una próxima ocasión, Eliezer, tenerlo nuevamente aquí para seguir conversando sobre la Marcha del Hambre. Agradecemos mucho su espera y su participación hoy. Gracias. Gracias a usted.
Listo, muchas gracias, maestro. Gracias, Jairo. Vamos a pausa en emisora Mariana, pero nosotros aquí internamente continuamos. Vamos por cuestión de tiempo, que tenemos temas muy importantes para hoy. Continuamos con el encuentro con la inclusión, la ley de planeación lingüística y su implicación en la educación de la persona sorda. Quiero saludar a José Leal, quien es persona sorda, director técnico de FENASCOL. Él creo que va a tener su intérprete. Y también a nuestra compañera Sara Márquez, fonoaudióloga, docente de apoyo pedagógico. Sara. Hola, buenos días. Hoy en un espacio más de encuentro con la inclusión. Como ya lo hemos visto, estamos en el marco de la celebración de la lengua de señas y del Día de la Persona Sorda, y Encuentros Pedagógicos se ha querido unir a estas temáticas. Para hoy nos acompaña José Leal, que nos va a hablar de un tema muy importante, y es el relacionado con la Ley 2049 de Planeación Lingüística de agosto del 2020. Adelante, José. Buenos días para todas y todos. Me alegra poder compartir con ustedes en este espacio y conocer un poco más acerca de la lengua de señas, el Día Internacional de la Lengua de Señas que se llevó a cabo pasado 23 de septiembre, y también la que estamos conmemorando en este momento, la Semana Internacional de la Persona Sorda. Esto pues esta semana y este día van muy unidos en la visibilización de la persona sorda y la lengua de señas. La lengua de señas como el idioma natural de la comunidad sorda, de la persona sorda, al cual le abre espacios de inclusión laboral, espacios sociales, y también propende por el desarrollo humano y social de la persona. Frente a la ley 2034 es muy importante hacer una precisión, y es acerca del contexto que lleva a este proyecto de ley. El proyecto de ley, esta ley pues tiene como fin o busca que esos desacuerdos que hay al interior de la comunidad sorda y esa estandarización que de pronto no está tan clara de la lengua de señas, pues quede clara. Eso es lo que busca el proyecto de ley. Sin embargo, nosotros tenemos también como comunidad sorda nuestra posición sobre lo que está sucediendo. Sí es necesario establecer un consejo de planeación lingüística, pero lo que estamos encontrando desde la ley es que no ha hecho una claridad frente a sus participantes, y a diferentes partes de su articulado no está quedando clara frente a lo que se dice allí. Por ejemplo, cuando se habla que es una política para las personas sordas, en este sentido déjenme abro el documento que lo tengo acá en mi computadora. Por ejemplo, allí dice que el objetivo de la ley es crear el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana, con el objetivo de concertar la política pública para sordos del país. Entonces, frente a esto no hay una claridad, porque entonces es para las personas sordas o es para la planeación lingüística. ¿Cuál de los dos objetivos realmente busca la ley? Y como te decía, hay varias partes de su articulado que la verdad no quedaron claras, y algo paradójico que nos parece a nosotros como comunidad sorda, como FENASCOL, la Federación Nacional de Sordos de Colombia, que federa a sus distintas asociaciones a lo largo del país, nosotros llevamos una historia de lucha por nuestros derechos y de incidencia política frente a toda la accesibilidad y a la igualdad de derechos que debe tener la persona sorda. Y lo que la ley muestra es que frente a los participantes de este consejo se deja claramente que debe estar la Federación Nacional de Intérpretes de Lengua de Señas. Va allí con nombre. Sin embargo, no se pone con nombre la participación de la Federación Nacional de Personas Sordas, de Sordos de Colombia. Entonces, esto a nosotros nos deja un poco confundidos, y pareciera más bien que la ley está buscando decir que la ley es un desorden, que no está sistematizada, que quizás es rudimentaria, y que entonces por eso hay que sistematizarla. Si eso fuera así, pues realmente la lengua no funcionaría, no estuviera funcionando en estos momentos.
Actualmente es la lengua que se está utilizando para las personas sordas, la que está permitiendo el acceso a la educación, a los diferentes espacios sociales, pero cuando encontramos esta clase de articulados escritos de esta manera, dice sistematizar, estandarizar, entonces pues no hay claridad en estos conceptos que allí han quedado. Y la verdad, pues encontramos que en todo lo que dice la ley, pues también, por ejemplo, menciona que se creen programas de formación de lengua de señas y que esto esté para todos los maestros y que desde el ministerio pues también se debe propender porque se aprenda la lengua de señas, pero entonces pues no hay una claridad también para quiénes, con quiénes, cómo debe ser, si se habla de una educación bilingüe, bicultural, qué es lo que se está buscando realmente. Esto no está claro en todo el componente de la ley. Nosotros como Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, enviamos pues nuestra posición a través de una carta mostrando las situaciones que habíamos encontrado dentro de este articulado, pero encontramos que lo que sucedió es que toda esta propuesta de la ley vino desde un grupo de personas sordas, un grupo no representativo, un grupo minoritario, y pues los legisladores que los llamaron pues dijeron, bueno, es que no sabemos cómo es esto de la lengua de señas, queremos que ustedes nos cuenten, y vino allí pues este concepto de decir, vamos a unificar la lengua de señas. Y pues efectivamente, como todas las lenguas, pues la lengua de señas tiene sus dialectos regionales, eso es normal, pero no tomar esta situación como para venir a decir que porque existen los dialectos se tiene que unificar la lengua de señas o que no está sistematizada u ordenada. Entonces, esta es la situación que nosotros estamos encontrando y pues estamos buscando la manera de poder sentarnos con los legisladores para poder corregir el texto de la ley, porque a este sentido se le está dando más el poder a las instituciones, a la institucionalidad del Estado para manejar lo que tiene que ver con nuestra lengua, que es el patrimonio de la comunidad sorda. En este sentido, nos han dejado a nosotros de lado en la participación frente a todo lo que tiene que ver con nuestra ley, con nuestra lengua, error de intérprete. Entonces es para tenerlo presente que son 15 entidades y pues nosotros no. Bueno, muchas gracias, José. Era muy importante poder escuchar, tener la voz de ustedes frente a este tema de planeación lingüística, y esperamos que puedan ser escuchados, atendidos, porque todo lo que tú estás diciendo pues ha sido una reflexión no solamente de parte de la comunidad sorda, sino también de parte de la comunidad oyente, que trabajamos en pro de mejorar los procesos y los entornos accesibles para ustedes. Esperamos continuar en un próximo programa con este tema, que es muy interesante y es muy conveniente, como digo, no solamente para la comunidad sorda, sino también para nosotros como comunidad oyente, que estamos siempre trabajando en pro de mejorar esos procesos inclusivos. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias a José Leal, al intérprete Fernando Barbosa. Muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos en Encuentros Pedagógicos, 9 de la mañana, 36 minutos en Colombia, y a esta hora nos vamos con el Rincón de Apolonia. Las mujeres sordas, la historia de múltiples discriminaciones. Andrea Rodríguez Escudero, diseñadora de modas independiente, instructora de lenguas de señas de FENASCOL. De mujeres en perspectiva. Hoy traemos la historia de Andrea Rodríguez, porque culmina septiembre, que es el mes de la persona sorda y del lenguaje de señas. Con su historia, hacemos una visibilización de las múltiples discriminaciones de las mujeres sordas en Colombia. Bienvenidas y bienvenidos. Hola a todos. Un saludo para todos los que me ven. Me presento. Esta es mi seña. Mi nombre es Andrea. Soy una persona sorda. Les voy a contar un poco sobre cómo ha sido la historia de las mujeres sordas en Colombia y cómo esto se ha ido transformando del pasado al presente y cómo será en el futuro. Cuando yo era niña, siempre tuve como referente a dos personas sordas. Vi que tuvieron muchas situaciones y ellas dos me advertían y me aconsejaban sobre muchos aspectos. Yo vi cómo ellas tuvieron
diferentes problemas. Ellas me aconsejaban. Cuando a mí se me presentaba algo, ellas me decían. También tuvimos una persona que por internet fue contactada y vino a darnos una charla sobre derechos humanos y cómo defender los derechos de una persona sorda. Yo de verdad me le quito el sombrero a Patricia. Esta es la seña de ella. Es una mujer sorda súper inteligente. Siempre me ha aconsejado. Es una mujer que todos los objetivos que se proponía en la vida siempre los lograba. Yo la siento como si fuera mi abuelita. Habla igual en mi propio idioma, en lengua de señas. Y todos sus consejos para mí han sido fundamentales. De verdad que estas dos mujeres para mí han sido un ejemplo. Marta siempre ha sido muy influenciadora. Ha estado luchando por los derechos de las personas sordas. Y yo he reflexionado muchas veces sobre cómo veía que estas mujeres luchaban y guerreaban por la comunidad sorda, por las mujeres sordas. Las mujeres en general, las mujeres oyentes, han tenido dificultades, pero en general están bien. Las mujeres sordas han sufrido una doble discriminación por ser mujeres y además porque no tienen una comunicación con su familia, con la sociedad. Muchas no han tenido acceso a la educación y no tuvieron acceso a la lengua de señas. Esto es una doble discriminación, la que han vivido las mujeres sordas. Mi experiencia de vida inicia como modelo lingüístico de niños. Allí había una persona sorda que vivía cerca del colegio. Siempre estaba sola. Los papás no sabían lengua de señas, no conocían la lengua de señas. En el colegio se encontraba el modelo lingüístico, el intérprete, y la niña a veces se deprimía y uno le preguntaba qué le pasaba y decía que no quería expresar lo que sentía, pero decía que se sentía triste por cosas de la casa. Le avisamos al área de psicología, de orientación, y se empezó a hacer el acompañamiento y el proceso de apoyo a esta niña. Fue así que en el acompañamiento ella me terminó diciendo mamá, y yo le decía que yo no era su mamá, que su mamá estaba en la casa, y ella decía que la mamá nunca le hablaba. Entonces se citó una reunión con orientación, con los padres de familia y con la niña. La idea era que ella pudiera desarrollarse en un entorno integral, social, académico e intelectual. Porque es muy importante que en todos esos aspectos la niña reciba la información en lengua de señas, para que pueda tener un desarrollo a futuro, que no cuente con una violencia, que sepa cuidarse, que sepa cuidar su ser como persona y reclamar sus derechos. Con el tiempo he podido viajar a muchos sitios de Colombia y lo que he observado es que hay muchas mujeres que llevan una carga muy grande, que han sido violentadas, que no tienen una identidad, que su identidad ha sido destruida, su autoestima está por el piso, que están acostumbradas a ser discriminadas todo el tiempo. Yo siempre he reflexionado en el tema y yo les decía, ¿qué es lo que sucede? Algunas no han tenido apoyo en la casa, en la familia, algunas han sido violentadas por su pareja, nunca han tenido comunicación en el hogar, no saben ni siquiera poner una denuncia, ir a la fiscalía, no saben hacer los trámites. Son las diferentes situaciones que yo he podido observar. Viendo todo esto, empecé a analizar, a reflexionar, y yo decía, bueno, nos hace falta empoderarnos. Muchas mujeres oyentes ya han logrado grandes cosas, han podido entablar denuncias, hacer oír su voz. Y así fue que surgió mi proyecto de Voces de Mujeres Sordas de Bogotá, el cual fue aprobado y les quiero contar un poco más. Empezó el año pasado, en el 2019.
y el objetivo del proyecto es formar a las mujeres sordas. Formar, darles todas estas herramientas, porque además se cuenta con el servicio de interpretación y se les explica a todas las mujeres sordas. En este momento se está haciendo de manera virtual y con en vivos. Pero el resultado ha sido maravilloso. Muchas han descubierto el mundo a través de esto. La mayoría dice que no sabía de tantas cosas, de cómo defender sus derechos. Y la idea es seguir el otro año y a futuro, trabajando por todas las mujeres sordas. Muchas gracias a todos por su atención. La voz de las mujeres sordas, otra de esas experiencias de reivindicación de las mujeres. Recuerden que soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y el Rincón de Apolonia. Gracias, Andrea, gracias a Sonia. Quiero saludar a nuestro compañero Francisco Pacho Valencia en Valledupar, siempre pendiente de nosotros. Paola Merchán nos dice que tiene alguna inquietud sobre por qué José seña con oral. Paola, lo que pasa es que estamos también en radio, aquí en Bogotá, en el centro del país, a través de emisora Mariana, y ellos pues obviamente son auditivos, por eso había que traducirle al lenguaje oral. Y también Janet de Jesús Macías nos habla de la interesante temática. 9:44 en Colombia, a esta hora nos vamos al encuentro con las regiones. Quiero saludar a dos compañeros maestros de Cundinamarca, a Rocío del Pilar Méndez Suárez, antropóloga, magíster en historia, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional. Rocío, buenos días. Hola, buenos días Armando, compañeros y audiencia de Encuentros Pedagógicos. Estamos aquí con el profe Juan Camilo desde Subachoque nuevamente. Lo quería saludar al profe Juan Camilo Forero, licenciado en Química, magíster en Diseño de Entornos Virtuales de Aprendizaje y también docente aquí en Cundinamarca. Muchas gracias a ustedes por la invitación a este fabuloso programa. Qué rico que esté, yo trabajé unos añitos en Cundinamarca, es envidiable. La ruta investigativa, nuevas estrategias en tiempos de pandemia. ¿Cómo entender la investigación en estos tiempos, profe? Pues es que ha sido definitivamente un reto, ¿no? Esta situación nos ha llevado a hacer cosas, digamos que impresionantes dentro de nuestro quehacer. Y la investigación es algo que no se puede dejar de lado, porque todo esto nos ha servido para aprender. Entonces, pues vamos a contestar una serie de preguntas con el fin de pues, poder establecer como la importancia de la investigación dentro de estos entornos y además pues dentro de la ruralidad en el caso de Cundinamarca, de Subachoque, en nuestro caso específico. Así es, entonces quisiera que primero Juan Camilo presentara su experiencia. Él lleva un poco más de bagaje en este tema, tanto en la institución en que se encuentra ahora en Subachoque como en la institución anterior. Entonces cuéntanos un poco. Les he sido muy concreto por cuestión de tiempo, entonces yo sé que con ustedes se puede. Muchas gracias. Sí, señor. Estuve en el municipio de Biotá realizando investigación con mis estudiantes del grado 10º y 11, y posteriormente estoy aquí en Subachoque realizando un proyecto también llamado Comunidad de Aprendizaje Andrómeda, donde estamos utilizando toda la parte de plásticos y residuos sólidos y demás pues problemáticas asociadas al municipio. Entonces estamos interactuando en esa parte investigativa ya desde hace 7 años aproximadamente. Por mi parte, el año pasado, pues también inspirada en la experiencia de Juan Camilo, iniciamos con unos chicos en el área de ciencias sociales acerca de la identidad en el municipio. Y paradójicamente en este contexto de la cuarentena hemos utilizado las herramientas de la tecnología para hacer el grupo de estudio con más frecuencia y visitar museos. Ahora los museos tienen bastantes herramientas y actividades con esta virtualidad. Entonces ya hemos visitado el Museo del Oro, ya hemos visitado una exposición sobre Radio Sutatensa en Manizales, hicimos una charla con una arqueóloga que trabaja aquí en el municipio acerca de la batalla de Subachoque. Entonces, como a pesar de la situación, incluso se nos ha facilitado estos encuentros, porque digamos que en la presencialidad el horario y demás es un poco más restringido para avanzar en estos temas.
¿Cómo ha sido la receptividad por parte de los chicos y sobre todo la conectividad en estos tiempos? ¿Cómo han superado esas dificultades? Sí, pues como les comentaba anteriormente, mi estrategia base ha sido la radio. Entonces, quienes se pueden contactar para esta charla son un grupo muy pequeño, pero afortunadamente coincide que son los estudiantes con más interés en estos temas. Entonces, sí han sido bastante juiciosos y hemos logrado avanzar. Y en el caso del profe Juan Camilo. Por mi parte, perdón, ha sido pues un poco complejo porque el problema de conectividad, en especial en Cundinamarca, es algo preocupante. Hemos tenido que ingeniarnos cualquier cantidad de formas para encontrarnos vía telefónica, pues hemos hecho también algunas conferencias por Meet, pero pues el grupo como tal completamente no ha podido trabajar porque hay zonas de veredas que es imposible la llegada de los recursos de internet y conectividad. Entonces pues sí es un tema muy preocupante y nos parece que Cundinamarca y el Estado sí está muy rezagado en ese tema y de verdad que es preocupante para la calidad de la educación. Maestros, muchas gracias por compartirnos esta experiencia y como siempre aquí están los espacios abiertos para que esos saberes siempre se den a conocer en cualquier parte del mundo que nos ven y también aquí en Colombia. A ustedes muchas gracias por esta invitación y esperamos poder seguir apoyando este trabajo pedagógico y felicitarlos por su programa. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, maestro. Feliz día. 9 de la mañana, 49 minutos en Colombia y a esta hora nos vamos con el informe distrital y de salud. Nos lo hace, como siempre, nuestro compañero de la Junta Directiva de la ADE, Andrés Cubides Rodríguez, secretario de Asuntos de Seguridad Social y Salud. Andrés, buenos días. Armando, muy buenos días y un saludo muy especial al Magisterio de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y de otras partes del mundo que nos siguen sintonizando por los diferentes medios. Armando, mire, yo quiero brindarle un saludo muy especial a Eliezer Joaquín Avendaño, que estuvo compartiendo con nosotros las historias, la experiencia muy bien recogida y que fruto de ello es como tenemos hoy nuestras organizaciones sindicales, la importancia de la marcha del hambre. Nos merecemos unos tiempos dedicados a contar esta experiencia, ojalá de viva voz de muchos personajes que todavía nos acompañan y por supuesto de comentarios de expertos, pues porque la marcha del hambre es un hito, como lo decía Eliezer, a nivel nacional y a nivel mundial, y tenemos de ahí la experiencia que por su camino se ganaron la querencia de toda la población colombiana, que salían a las carreteras a saludarlos, a apoyarlos, y también fueron protagonistas en el fortalecimiento, en la creación de sindicatos a lo largo del país. Entonces, la Marcha del Hambre se merece desde aquí un aplauso y comparto con él su comentario de que, por desgracia, hoy muchos de los compañeros y compañeras padecen del complejo de Adán, que creen que es que las reivindicaciones del magisterio colombiano se lograron hoy y que no tienen historia. Entonces me parece supremamente importante además invitar a expertos que han trabajado esto de la historia del movimiento sindical y en especial del magisterio. Segundo, felicitar a Sarita. Ese trabajo es muy importante que está realizando con el lenguaje de señas. Con ella hemos iniciado algunas reuniones. Este es un espacio realmente que no ha tenido la atención que se lo merece. Importantísimo que Sara siga impulsando este encuentro con señas en nuestros encuentros pedagógicos y por supuesto darle ese impulso desde Renovación Magisterial y seguir conglomerando a las compañeras y compañeros que se encuentran desarrollando el trabajo de lengua de señas y poder comentar después con mayor profundidad la normatividad que se vendría como proyecto y hacer pues también de nuestra parte los respectivos aportes. En tercera instancia, comentarles a los compañeros y compañeras que a esta semana que pasó se acabaron de desarrollar los comités sindicales locales en Bogotá. Yo debo decir con mucha alegría que los informes que se recibieron de todos los colegios es que en todos los colegios la decisión fue en darle un no a la alternancia y en Bogotá un no al SGP de la Secretaría de Educación y de la Alcaldía. Quiere decir eso que nosotros estamos abonando un terreno que todavía se merece fortalecer más en trabajo conjunto con padres y madres de familia.
y con los estudiantes y con las comunidades educativas, porque el reto que tenemos para el próximo 13 de octubre es abordar el rechazo total a esta política inhumana y desconsiderada y demagógica del gobierno nacional de hacer regresar al aula cuando la pandemia está activa. Seguimos nosotros insistiendo que al aula no volvemos sino hasta cuando existan las condiciones donde la vida no corra riesgo y por supuesto atendiendo a las recomendaciones de las comunidades científicas y de las comunidades científicas médicas, que son las personas que tienen en su conocimiento y en su concepto el momento preciso para decir que ya no corremos riesgo. Sin embargo, entonces en los colegios nos queda todavía seguir fortaleciendo los gobiernos escolares que se convirtieron en una herramienta fundamental, que se fortalecieron los consejos directivos, los consejos académicos, las reuniones de los docentes, y también se hicieron a un lado los famosos equipos de gestión que no existen en la reglamentación ni en la estructura del Ministerio de Educación Nacional, que se habían venido como introduciendo en todas las instituciones educativas a manera de equipos que diseñaban e imponían todo en las instituciones educativas y dañaban la armonía de la democracia y de la autonomía institucional. Igualmente que de parte de los diles que están pues como estableciendo cosas prediseñadas para imponerlas en las instituciones educativas, y los diles tampoco están en las estructuras del Ministerio de Educación Nacional, y por tanto nosotros seguimos defendiendo la autonomía institucional. De otro lado, seguimos en la tarea nacional de fortalecer la movilización nacional, de atender a las convocatorias que se están haciendo desde el Comité Nacional de Paro, igualmente a las tareas que dan desde allí las centrales, la CTC, la CGT, la UTC, la Central de Pensionados, la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación y sus sindicatos filiales, y atentos a seguir en la movilización nacional que estamos convocando por estos días. Comentarles también que ayer estuvimos en reunión con la Secretaría de Educación, una reunión que podríamos llamar de emergencia, tratando la problemática de los compañeros provisionales, y aquí me estoy ratificando en el interés y en la dedicación que ha tenido esta junta directiva para tratar la situación de los compañeros y las compañeras provisionales, poniendo muy de presente todos los líos que se presentan al momento de vincularlos, al momento de abrir el aplicativo, al momento de las restricciones que se ven allí en el mismo aplicativo, igualmente a las demoras que se tienen en la vinculación al servicio de salud, en el desconocimiento que se tienen de derechos posteriores a cuando se termina la vinculación de los compañeros, cuando se terminan las novedades administrativas. Pusimos muy de presente que la administración como patrón tenía que ser garante de los 3 meses que tienen los compañeros provisionales después de retirarse, que consisten en 1 con servicios completos de salud y 2 de servicios de emergencias, que son desconocidos en la práctica, y por esa razón también como Junta estamos muy atentos a seguir recibiendo todas las indicaciones y las quejas que nos den los compañeros provisionales, pero definitivamente esta Junta Directiva está al lado de los compañeros provisionales, exigiendo a la Secretaría de Educación que mantenga vigentes los listados de los compañeros que van siendo desvinculados por la terminación de la novedad administrativa, y que se respeten esos listados para que en la medida que salgan las vacantes los vayan vinculando nuevamente tal como acordamos, y después del inicio de la pandemia y de la cuarentena, que tiene que ser respetado de manera continuada. Igualmente, seguimos en las negociaciones con la Secretaría de Educación. Habrá tiempo después para seguir profundizando porque estos temas son mucho más extensos, pero Armando, creo que tocamos unos puntos muy, muy vitales y urgentes y que también son necesarios. Armando, muchas gracias, un feliz fin de semana. Gracias, Andrés Cubides, temas muy importantes aquí del Magisterio en Bogotá, de la salud, de la seguridad también. 9:56 en Colombia, como decía Andrés, primero la vida, primero la salud. La mayoría de consejos directivos de colegios distritales están aprobando no presencialidad en lo que queda de este año. Agradecer por estar conectados con nosotros. Quiero despedir aquí en emisora Mariana. Vamos a cerrar y terminamos aquí una sección en el Facebook Live. Alinda Artunduaga, que está en el Máster Central, muchas gracias. Agradecerle a Oscar Carvajal, el intérprete de lengua de señas, por acompañarnos y seguir con nosotros todos los sábados. Invitación para que se conecten con nosotros sábados 8:30 a 10 de la mañana aquí a través de emisora Mariana y el Facebook Live de Renovación Magisterial. Continúen
en emisora Mariana con Sábados de Antaño, aquí en Encuentros Pedagógicos. Les acompañó Armando Castillo González. Listos, seguimos aquí en Facebook Live. Quiero darle la bienvenida a Miguel Ángel Pardo, nuestro compañero del Comité Ejecutivo de FECODE, para que nos dé el informe nacional. Miguel, nuevamente buenos días. Bueno, Armando, un abrazo a todos y todas, un saludo fraternal, vital, pedagógico, a todos los compañeros y compañeras que nos siguen en este momento, un reconocimiento a toda la labor febril que se está desarrollando desde las escuelas. Insistimos en esto para asumir este reto inédito para la especie humana en tantas adversidades que tenemos y falencias en la educación pública por la mezquindad neoliberal. Señalar y reiterar que el gobierno nacional ha procedido en las últimas semanas a impulsar una serie de entelequias para justificar la alternancia educativa. Según el diccionario de la academia, entelequia es cosa, persona o situación perfecta que solo existe en la imaginación. Y en este caso es evidente que lo que tenemos es una serie de entelequias que voy a mencionar algunas por razones de tiempo. Una es el tema de la nueva normalidad. Insistir en que hay una nueva normalidad producto de un cambio, dar a entender que es porque hay un cambio en el comportamiento de la pandemia, en la disminución del contagio. No hay tal. La nueva normalidad simple y llanamente es una decisión motivada por razones de la mezquindad neoliberal que obliga ante la negativa de la renta básica a la población, la obliga a salir a buscar en las calles la comida, la alimentación, y ese rebusque va a llevar pues a muchas movilizaciones sociales ante el hecho pues de que no hay empleo, como es apenas obvio. Entonces, esta tesis de la nueva normalidad simple y llanamente no tiene ningún respaldo en la comunidad científica, en el sector de la salud. Más de 14 asociaciones médicas han dicho que lo que debe hacerse es una cuarentena efectiva. En segundo lugar, y esto es mucho más como es una entelequia, pero más es un argumento desgraciado, yo le diría, porque todo esto es a propósito también de una reunión que tuvo FECODE con la viceministra la semana pasada, y el argumento desgraciado es señalar un hecho que es real, es las dificultades en la salud mental de los niños, niñas y jóvenes ante el aislamiento en las casas, que no está limitado a los niños, niñas y jóvenes, también a los adultos y por supuesto a los integrantes de la comunidad educativa, a los maestros y maestras, como para decir que por esa razón, esa es una razón suficiente para que se retorne a clases presenciales, sin contar que el retorno a clases presenciales implica en este caso ir a exponerse al contagio, dado que el gobierno nacional, como ya se ha ratificado, no piensa invertir, no ha invertido un solo peso para los elementos de bioseguridad, o por lo menos recursos suficientes este año, pero como lo dijimos la ocasión pasada, en el proyecto general de la Nación del próximo año no están los recursos presupuestados, perdonen la redundancia, para la bioseguridad de los colegios. Luego, esto de hablar de la salud mental sin cambiar, tratar de insinuar que la salud mental se resuelve sobre la base del retorno a clases presenciales sin ninguna condición, pues puede tener un desenlace fatal y, como vimos en ocasiones pasadas, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y lo último es insistir que se requiere un proceso, una transición, y para eso son las pruebas piloto. Y entonces aquí es como decir que las pruebas piloto, en los colegios que entren en pruebas piloto, que le hemos dicho a la alcaldesa y al resto del país, es como significar que esos colegios van a rodearse como imaginariamente, ¿no? Como del rey que tenía ese vestido invisible, ¿sí? Como el cuento del rey que tenía el vestido. Entonces van a quedar inmunes por el hecho por el solo hecho que alguien dijo que en ese colegio se puede hacer pruebas piloto. Creo que la experiencia de Marinilla, Antioquia, lo que estamos esperando, cómo es el retorno.
y ahí es donde es básicamente con un termómetro, con un gel y unos tapabocas. Y ustedes pudieron ver en las fotos el estado lamentable de los lavamanos. Lo que significa, lo que implica o lo que quieren demostrar con esas experiencias piloto es romper la férrea orientación de desobediencia civil, ¿sí? Y tratar de demostrar que se puede retornar a los colegios sin recursos. Esto es lo más ruin de todo este asunto. Y eso es lo que se quiere demostrar. Y me dio escalofrío cuando en la reunión con el gobierno la semana pasada se habló de los pequeños héroes, que son los niños y niñas. Aquí cuando el régimen habla de héroes, en el caso de los niños y niñas, nos recordamos cómo fue en el caso del sector de la salud, cuando hablando de los héroes, los médicos, las enfermeras y los trabajadores de servicios generales, los dejaron a su suerte pese a que estaban en la primera línea contra el COVID-19. Entonces, digamos, estas son las entelequias que nosotros no podemos aceptar, y en ese orden de ideas le estamos diciendo al gobierno lo que ya hemos hablado aquí, que se derogue la Directiva 11 y que se sienta a discutir los términos de una emergencia educativa entre el FECODE y el gobierno y el resto del sector educativo. Yo sobre ese punto, Armando, insistir en lo siguiente. Para nosotros vienen hoy, vamos a presionar sobre estos puntos que estamos planteando. El primero, como dije anteriormente, es el tema pues, de decirle al gobierno que proceda a suprimir o derogar la directiva, y sobre esa base nosotros estamos dispuestos a sentarnos a discutir sobre el resto de los asuntos, especialmente sobre la preparación de los colegios para el retorno, siempre y cuando no haya amenaza a la salud y a la vida, y de las condiciones que deben mantenerse desde el trabajo, desde la casa, mientras exista la situación obligada del trabajo no presencial. Por esa razón, además, le hemos dicho al gobierno que además de este punto, deje el saboteo al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, convoque los ascensos, convoque la comisión para discutir la reforma constitucional del SGP y proteja la vida de los maestros, la vida de todos y todas, la vida de la comunidad educativa, y que el gobierno deje de dar declaraciones. Cada vez que el gobierno da una declaración o emite un acto, va acompañado de la sombra de esa parca que amenaza la vida de los colombianos y las colombianas, ya sea por hambre o ya sea por la omisión que hay frente a la desaforada actuación de la Policía Nacional. Entonces, digamos, estos serían los elementos. Esta semana tendremos Junta Nacional de FECODE y de la CUT. Estamos alertas porque vamos a intensificar la movilización social por estas razones que hemos mencionado. Unas perlas, unos cortos mensajes, Armando. El primero, esta semana nos volvemos a reunir con el gobierno para el tema de la evaluación de desempeño. Como ustedes saben, hemos planteado una propuesta de que el gobierno saque una circular para lograr de garantías a los colegas del 1278. Hicimos una propuesta, el gobierno hizo otra propuesta, no se la aceptamos, y esta semana aspiramos a que salga esa circular que rodea a los compañeros del 1278 en la evaluación de desempeño con criterios garantistas. Dos, es decir algo sobre el tema de lo que dijo la doctora Sandra en el caso del decreto 1174 los provisionales. Entre tanto, nosotros garanticemos que los maestros provisionales sean pagos por decreto de salarios anual, pues no lo afecta, pero hay que tener en cuenta lo que ella ha dicho en el campo del sector privado y en el campo de los maestros universitarios. Tres, el gobierno ahora sale orondo diciendo que va a pagar la mitad del costo de la prueba del saber para los chicos, y en Bogotá el 100%. Es que el problema no es ese es un problema. El problema es que esas pruebas no tienen sustento ni pedagógico ni académico, eso es lo que hemos dicho, que además es una variedad de alternancia porque sigue exponiendo en los puntos presenciales a la comunidad educativa al contagio. Esperamos que todos y todas estemos entonces alertas durante este
periodo que viene esta semana a las decisiones de la Junta Nacional de la Federación y la Junta Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. Saludar y respaldar la decisión de las Cortes. Esto que ya fue explicado por la doctora Sandra y por el doctor Alirio, demuestra que hay un sector, como lo hemos venido planteando, de la institucionalidad que está batallando en una causa común, que es la defensa de la democracia, del Estado de Derecho y contra el fascismo del régimen de Uribe. A todas y todos, un descanso en este fin de semana. Abrazos y todo. Muchas gracias, Miguel. Quiero enviar un saludo a compañeros que están desde Julio Pantoja Maldonado en Barahona, a Macu Navarro, muchas gracias. Gracias al tiempo de Oscar y gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos en 8 días aquí en Encuentros Pedagógicos. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana a través de emisora Mariana 1400 AM. Gracias por acompañarnos.